¿Por qué ser integrista? ¿Cómo se ha llegado a no serlo? ¿Desde cuándo? Por cuenta del liberalismo y del modernismo. Históricamente, ¿qué ha ocurrido en torno a esto? ¿Por qué afirmamos entonces que la sede está vacante? ¿Qué es lo que estamos criticando realmente o cuál es la posición correcta, ¿no? Entonces, lo que decimos los tradicionalistas es que hay una ruptura entre la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II, que recordemos que el Vaticano II es un concilio que tuvo lugar entre los años 1962 y 1965, que fue convocado por Juan XXIII, que hemos estado mencionando, y que fue clausurado por Pablo VI, porque Roncalli murió durante el concilio, ¿no? Este concilio reunió prácticamente al episcopado de todo el mundo. Normalmente los concilios, este tipo de concilios se llamarían ecuménicos, en el sentido de que representan a la Iglesia Universal, en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál es el problema de este concilio? Porque en realidad este es el problema. Lo que estamos hablando hasta ahora son antecedentes, ¿no? Pero el problema explotó, digamos así. Es como si dijéramos que antes teníamos una bomba de tiempo, ¿no? O teníamos diferentes pequeños explosivos que fueron detonando, pero acá estaríamos hablando de la gran bomba, ¿no? ¿Y qué significa esa gran bomba? Bueno, el Concilio Vaticano II promulgó en particular 3 doctrinas que están formalmente condenadas por el magisterio anterior, ¿no? Una es la libertad religiosa, la otra es la colegialidad y la tercera es el ecumenismo. Después, esas son las 3 grandes razones. Después tenemos la cuestión de la nueva misa, es un poquito posterior, pero es importante obviamente. Y podemos aclarar qué quiere decir cada una, cuál es el problema en cada una de ellas. Entonces, respecto de la libertad religiosa, que también hay que entenderlo bien, porque cuando se habla de libertad religiosa, la gente puede entender muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo ustedes están en contra de la libertad religiosa? ¿Pero qué van a hacer? Si alguien quiere elegir otra religión que sea diferente de la católica, ustedes van a ir con un rifle y le van a poner en la cabeza para que no se haga. No, no quiere decir eso, no quiere decir eso. Evidentemente que cada persona tiene una libertad en el sentido fáctico de que lo puede hacer y no va a venir un policía a recriminárselo si elige tal o cual religión, en este sentido, ¿verdad? Pero después está la cuestión moral, de cuál es la cuestión correcta. O sea, una cosa es que tú lo puedas hacer fácticamente, y otra cosa es que eso que decides hacer esté bien o esté mal, sea correcto o incorrecto, que ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, lo que queremos decir es que cada uno tiene libertad de escoger la religión que quiera de modo fáctico, en el sentido que acabo de aclarar anteriormente. Pero eso no significa que eso esté bien, dependiendo de qué religión se trate, ni que sea lo correcto, ni que sea lo querido por Dios. Entonces, la única religión verdadera, que es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Es y precisamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, solamente la verdad y el bien tienen derechos. Entonces, yo en realidad tendría derecho solamente a escoger la verdadera religión. No existe un derecho a escoger falsas religiones, por más que fácticamente yo lo pueda hacer. Pero precisando todavía más la cuestión,
de lo que estamos hablando además es de que la Iglesia defiende entonces que la verdadera libertad religiosa es la libertad para escoger la verdadera religión y para practicar la verdadera religión. Por tanto, si la Iglesia, los católicos están viviendo en un estado que no es católico, la Iglesia católica tiene derecho a exigir al Estado no católico la libertad religiosa, porque precisamente es la libertad de la verdadera religión, que se le permita a la Iglesia católica, pues, sus templos, manifestarse, etc. Pero la Iglesia predica, obviamente, un Estado católico, un Estado confesional, porque, de acuerdo al magisterio, es el Estado que permite de la mejor manera la salvación de las almas. Y el Estado católico no debe permitir la libertad religiosa. Por lo que dijimos antes, solo la verdadera religión tiene libertad, tiene derecho a manifestarse. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado no católico? ¿Debe prohibir las falsas religiones? Bueno, muchas veces si intentara hacer eso, se producirían daños más o menos grandes por un montón de circunstancias. Entonces, lo que la Iglesia argumenta es, en este caso, la tolerancia religiosa, que no es lo mismo que la libertad religiosa. O sea, yo, por diferentes motivos, estoy más o menos obligado a tolerar el mal. Yo no lo quiero, pero por diferentes razones debo tolerarlo. Pero lo tolero hasta en un cierto límite. Por tanto, cuando hablamos de libertad religiosa, lo que queremos decir es que el Estado católico no debe permitir la manifestación pública de las falsas religiones. Debe tolerar que se practiquen privadamente en sus templos, en ese sentido, pero debe prohibir la manifestación pública de las falsas religiones. Y de esto estamos hablando. Esto es lo que contradice el Vaticano II. El Vaticano II dice a manera de principio que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esto está afirmado como principio, sin hacer las aclaraciones necesarias. Si yo digo como principio que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, es falso, porque no, lo que vimos antes no tiene derecho. Y lo peor de esto es que el documento Dignitatis Humanae, que sostiene esto, dice que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y que este derecho está reconocido por la revelación divina. O sea, acá es donde vamos a lo más grave, porque los documentos anteriores de la Iglesia, en particular, por ejemplo, Quanta Cura, en particular Syllabus, dicen, de Pío IX, por ejemplo, Syllabus, dice que la Iglesia condena la libertad religiosa basada en la divina revelación. O sea, está diciendo el exacto contrario. Es absolutamente contradictorio y es quizá lo más lógicamente contradictorio que tenemos como documento. Porque donde la Iglesia dijo A, aquí están diciendo B. Y se está hablando de la misma materia. Y se está utilizando como fundamento la revelación divina. Y acá también se desmontan un montón de teorías que, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces decir a la Fraternidad San Pío X, pero es que, cuidado que el Vaticano II es pastoral. Sí, típico. Entonces, eso explica que hayan errores. No hay que tomarlo dogmáticamente, es pastoral. Pero lo curioso de esto es que si yo hablo de la revelación divina, como lo dice el decreto sobre la libertad religiosa, se acabó lo pastoral. Lo que estoy hablando claramente, ¿qué es más doctrinal que la revelación divina? Y
Y, y además, bueno, el Vaticano II dice que tienen que estar inmunes de coacción en materia religiosa los individuos, que también eso es una cuestión equívoca, porque como inmunes de coacción, claro, yo no puedo obligar a otro, como dije antes, a adherir a la religión católica, pero, pero el Estado puede prohibir, y eso es una coacción, y debe prohibir el Estado católico la manifestación pública de las otras religiones. Y eso es una coacción. Entonces, no es que toda coacción, y cuando yo lo digo en principio, como un principio, esté mal en materia religiosa. Este es un elemento. Después otros me pueden discutir, no, pero no quiso decir esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Que hay evidentemente que hubo discusión acerca de esto. Pero la discusión para la gente, por lo menos que quiere, que tiene honestidad intelectual, la discusión se desmorona cuando yo veo la aplicación del decreto del Vaticano II. O sea, supongamos que yo me quedo en la discusión de lo que quiso decir el Vaticano II. Bueno, entonces una regla de interpretación diría, ¿cuál es la autoridad competente para interpretar sus propios documentos? Precisamente la autoridad, ¿no? Y la autoridad, la supuesta autoridad, ha interpretado el Vaticano II en el peor de los sentidos. Por ejemplo, digamos, siguiendo lo que dice el Vaticano II sobre la libertad religiosa, la Santa Sede, después del Vaticano II, ha pedido a varios países, y fue el propio Vaticano, ha pedido a varios países que quiten de sus constituciones los artículos que los hacían estados católicos, o por lo menos que reconocían a la Iglesia Católica. Y uno de esos estados es su país, es Colombia, a pedido del propio Vaticano. Fue Colombia, fue Portugal, fue Italia, fue España, y hay otros también. Entonces ahí usted tiene la aplicación del Vaticano II. Esto va directamente en contra de la realeza social de nuestro Señor, que tiene que aparecer públicamente. De hecho, al propio Monseñor Lefebvre, en eso traemos una cita de Monseñor Lefebvre que tampoco es todo malo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y él dice, ¿no? Que un obispo modernista, un nuncio, creo, en Suiza, le dijo, él le preguntó, ¿y ustedes qué hacen con la realeza social? Porque el nuncio le decía que hoy no es más posible la realeza social. Y entonces, ¿qué hacen ustedes con la realeza social? Y las encíclicas acerca de la realeza social de Cristo, hoy en día el Papa ya no las escribiría, le dijo el nuncio. Así que esto es la libertad religiosa. Y después está la cuestión de la colegialidad, que quizás es la cuestión un poquito más difícil de entender, pero no es tan difícil, que tiene que ver con la divina constitución de la Iglesia, tal como la fundó nuestro Señor. Decimos que la Iglesia fue fundada de una manera monárquica. Así la quiso nuestro Señor, ¿no? Es decir, que la Iglesia tiene un único jefe. Tiene un jefe invisible, pero ese jefe invisible, que es nuestro Señor, gobierna a través de un jefe visible, que es el único jefe de la Iglesia militante, digamos, que es el Papa. Cuando digo el único jefe, me refiero a que es el jefe de toda la Iglesia, de la Iglesia universal, a eso me refiero, ¿no? Con único jefe. Bueno, esto fue paulatinamente socavado desde el Vaticano II. Desde que, por ejemplo, Pablo VI abandonó la tiara y todos los símbolos de esplendor del papado, que no son solamente símbolos, que hablan de realidades, entonces, de acuerdo con esta nueva concepción de la Iglesia, donde la Iglesia cada vez tiene los jefes personales precisamente se diluyen en pro de las comunidades
que son las que gobiernan ahora, ¿no? Y precisamente se transforma en una democracia, cosa que la Iglesia no es, en realidad, no fue creada de ese modo. Entonces ahora gobiernan las conferencias episcopales, en las parroquias gobiernan las conferencias o las comunidades, el consejo presbiterial o el consejo de laicos, etcétera, etcétera, y lo mismo sucede en el Vaticano, etcétera. Con lo cual se ha socavado la autoridad del sucesor de Pedro, claramente, la autoridad personal del sucesor de Pedro, se ha socavado claramente desde el Vaticano II, y eso ya está en los propios documentos del Vaticano II, donde, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico en particular, promulgado, entre comillas, por Juan Pablo II, dice que los que gobiernan a la Iglesia Universal son dos elementos. Uno es el Papa y el otro el Colegio Episcopal. Y ahí usted los tiene claramente. Eso no es así. No hay un cuerpo colegiado permanente con poder en la Iglesia. Después la tercera cuestión, que es quizá la cuestión más clara o más visible para el simple laico, es el ecumenismo. Cosa que al día de hoy yo, cuando veo, por ejemplo, los canales de YouTube de sacerdotes conservadores, hay algún conservador, creo que hay algún sacerdote hasta colombiano que creo que he visto por ahí, creo que es colombiano, pero no son los únicos, obviamente hay españoles y de otras nacionalidades, que defendiendo siempre lo que hace Francisco, ¿no? Defendiendo siempre lo que hace Francisco. Y lo curioso es que, por ejemplo, uno de ellos, hay uno que no suelo nombrar yo a las personas, pero en este caso lo voy a nombrar, tampoco es algo muy... hay uno que se llama, creo que, un sacerdote millennial, y este, por ejemplo, estuvo haciendo un video sobre Viganó, diciendo de que a uno le puede gustar o no, o le puede gustar más o menos lo que hace Francisco, pero no es para irse de la iglesia, ¿no? O, por ejemplo, hace un tiempo atrás, este mismo sacerdote, entre comillas, habló de monjitas, de un grupo de monjitas, que no son las españolas famosas que se ha estado hablando, sino de unas monjitas de acá de Estados Unidos, que dependen de un obispo conocido de acá de Estados Unidos, y estaba diciendo que esas monjas no son católicas. Pero a mí lo que me llama la atención de esto, María Alejandra, es que ellos insisten mucho en decir, no, que cuidado que se van de la iglesia, cuidado que no son católicas. Pero precisamente hablando de ecumenismo, desde el Vaticano II estamos cansados de ver prácticamente todos los días a los supuestos papas rezando con no católicos, con todo tipo de no católicos. El otro día fue Bergoglio con los budistas. El otro día Bergoglio hablando de las bondades del culto hinduista, por ejemplo. Pero tenemos ejemplos de sobra de todo esto. Ahora, ellos están evidentemente ciegos cuando se trata de Francisco. O sea, si Francisco reza con no católicos, en ritos no católicos, que de eso se trata el ecumenismo mal entendido, condenado por la Iglesia. ¿Por qué digo mal entendido? Porque puede ser bien entendido que es el ecumenismo para intentar convertir a los no católicos, que es lo que se abandonó. Pero desde el Vaticano II vemos este falso ecumenismo, rezar con los no católicos lo que se llamaba communicatio in sacris, es decir, participar en cultos con los no católicos, una cosa que es gravísima, que estaba prohibidísima por el derecho de la Iglesia y que había hasta censuras, etc. Estos lo hacen alegremente desde el Vaticano II con el congresos de Asís repetidos pero a mansalva, y estas personas se dedican a escandalizarse, no porque aquel salió de la Iglesia y aquel
aquel no es católico, perdón, pero el Vaticano lo hace todos los días. Ellos tienen ojos solamente para ciertas personas. Eso es lo que siempre me asombra, ¿no? En particular. Esta es la cuestión del ecumenismo, que considero una cuestión gravísima, pero podríamos hablar de un montón de otras cosas. Por ejemplo, el otro día que pasó un poco desapercibido, ¿no? Supongo que usted lo habrá visto, el otro día fue la Jornada Mundial de los Niños en el Vaticano, hace muy poquito. Bueno, lo que pasó ahí es que fue invitado oficialmente por el Vaticano uno que se llama, la mentalidad moderna lo llama así, drag queen. Qué horror. O sea, un travesti. Este travesti es conocido, es un travesti italiano conocido, se llama Carmine de Rosa. Hizo un video, él mismo hizo un video contando que había sido invitado oficialmente por el Vaticano y mostrándose alegremente. En ese video, que dura muy poquito, que yo, intentaba no atragantarme mientras lo veía, este señor, con el torso desnudo, por ejemplo, bailando delante de los niños, pero lo del torso sería casi anecdótico cuando en un momento él bailaba con faldas, María Alejandra, y se levantó la falda y mejor lo dejo ahí. Terrible. Y esto es el Vaticano de Bergoglio. Y lo ponen a un nivel de que dice que te gusta más o menos. No es que te gusta más o menos, como si a nosotros nos molestara la cara de Bergoglio. No es eso. Pero estamos hablando hasta de cosas básicas. Nuestro Señor en el Evangelio, ¿qué es lo que dice sobre el escándalo de los pequeños? ¿Usted escuchó hablar a mucha gente en estos días acerca, por ejemplo, de esto que acabo de mencionar? Y eso que en el caso de Bergoglio no es solamente eso. Esta es una de varias. Y estamos hablando del plano moral. Ya hemos dejado el plano doctrinal, donde he aclarado por qué nosotros nos oponemos y desconocemos al Vaticano actual, no porque nos gusta o no nos gusta, como dijo aquel sacerdote, digamos, sino porque, y no porque nosotros interpretemos tal o cual cosa, sino porque ellos, desde el Vaticano II, están contradiciendo formalmente lo que enseñó durante 2000 años la Iglesia. E incluso las condenas recientes de los papas de antes del Vaticano II están contradecidas abiertamente. De Ratzinger, digamos, podríamos decir muchas cosas, pero por ejemplo, Juan Pablo II ha estado 25 años ocupando el trono de Pedro y fue un escándalo detrás del otro, cosa que, digamos, poca gente advierte, ¿no? Y a veces se centra en la discusión entre Francisco y Ratzinger, pero es que antes estuvo San Juan Pablo II, que fue el inventor de los congresos de Asís, donde rezaron todas las religiones del mundo, y en su momento, por eso voy a decir algo obvio, y esto es continuado obviamente por Ratzinger, no es que Ratzinger discontinuó esto, no, siguió siendo lo mismo. Cuando fue el primer congreso de Asís, en 1986, organizado por Juan Pablo II, hubo protestantes que se negaron a asistir. Y protestantes argumentando, el Papa dice ser el sucesor de Pedro, pero Pedro dice en su epístola que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual que se doble toda rodilla, ¿no?, al nombre de nuestro Señor. ¿Y a qué Dios van a rezar?, decía el protestante. Si, por ejemplo, los judíos no reconocen a nuestro Señor, ni tampoco los musulmanes, ni tampoco los indios comanches,
los budistas. Entonces, yo quisiera saber a qué Dios van a rezar. Bueno, esto es sentido común. Antes de ser de doctrina, es de sentido común, ¿verdad? Y sin embargo, hemos estado 25 años, María Alejandra, viendo escándalo tras escándalo en el pontificado de Juan Pablo II, donde, por ejemplo, entre otras cosas, quisiera recordar, por ejemplo, y además salió en los diarios de la época, en Papuasia, Nueva Guinea, Juan Pablo II celebró una misa, entre comillas, donde una nativa leyó la epístola con el seno descubierto. Están las fotos, sí. No me invento nada. Y por supuesto, alguno va a decir como, no, bueno, pero era una nativa. Aunque fuera una nativa, pero es que ni siquiera era una nativa. Están las pruebas en los diarios de la época que la famosa muchacha estudiaba en una universidad de Estados Unidos. Era de Nueva Guinea, pero estudiaba en Estados Unidos. Y le hicieron desvestirse a propósito para la misa, entre comillas, de Juan Pablo II. Entonces, como le digo, hijo, no puedo decir demasiado de Ratzinger diciendo que Ratzinger cuando fue elegido, lo primero que dijo es que seguía la línea de Juan Pablo II Magno, dijo, ¿no? En su momento. Y fue lo que hizo. El ecumenismo, el falso ecumenismo continuó bajo su supuesto pontificado, también, por supuesto. Y no fue lo único que continuó. El Vaticano II fue defendido muchas veces, a capa y espada, obviamente. Y, por ejemplo, sobre el Vaticano II podría también hacer una mención de que, por ejemplo, esta gente, como estos conservadores, ¿no? Argumentan muchas veces de que en realidad el Vaticano II real fue desoído, porque el Vaticano II fue mal interpretado. Hay cosas que el Vaticano II no dijo y están siendo mal interpretadas y fueron mal aplicadas. Y bueno, pero entonces usted escucha que dicen, el Vaticano II nunca dijo que la misa no debía ser más en latín, por ejemplo. Nunca dijo que la misa no debía ser más en latín. Le doy un ejemplo entre tanto, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está una de las cosas, la madre del borrego, de entender esto, ¿no? ¿El Vaticano II dijo o no dijo eso? ¿Sabe que lo curioso es que la respuesta es sí y no? En realidad lo dijo y se podría decir que no lo dijo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el documento Sacrosanctum Concilium, que habla de la misa, si usted lo lee, claro, no dice, no está establecido como principio en ningún lado que la misa debe dejar de ser en latín. Es verdad, eso no está dicho en el documento así, establecido como principio. Pero resulta que al final del documento dice, hablando maravillas del latín, etcétera, etcétera, pero al final del documento dice, pero las conferencias episcopales están facultadas para decidir en casos particulares, etcétera, etcétera. O sea, que al final sí. No lo hizo de manera abierta el propio Vaticano, pero estableció la maniobra para que se hiciera. Y esto, María Alejandra, hay que entenderlo bien, para tener una justa idea del Vaticano II. Para que no le vendan a los católicos gato por liebre. Hay que entender que el Vaticano II, yo hablé antes de que
estaba la curia de Pío XII, estaban los obispos de Pío XII, etc. Es verdad, en muchos sentidos, la iglesia que venía de Pío XII todavía estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y que había una serie de conservadores e incluso un grupito de tradicionalistas que se dieron cuenta que los modernistas estaban actuando y maniobrando y controlando el concilio. Entonces, los modernistas querían que los documentos del Vaticano II fuesen aprobados y que tuviesen mayoría de aprobación. Para conseguir esto, no podían decir las cosas que ellos querían de manera abierta, porque enfrente tenían a los conservadores y a los tradicionalistas que les iban a bloquear los documentos, como sucedió más de una vez. Entonces, tenían que decir las cosas de cierto modo que ellos después pudiesen sacar las consecuencias. Así, de este modo, todavía estamos, fíjese, enfrascados en la discusión de lo que dijo el Vaticano II. Y vienen estos conservadores a decirnos, no, pero no dijo estas cosas. Claro, no dijo, pero al final creó los mecanismos para que así sucediera. Que es, en realidad, lo que realmente importa al final. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso sucedió, esta es una de las cosas que explica que sucedió lo que hemos visto que sucedió. Lo mismo pasa, bueno, hemos hablado de la misa, no sé si vamos a tener el tiempo de decir algo sobre la misa nueva, pero bueno, es otro de los elementos en los cuales estamos en contra, ¿no? Por supuesto, porque la misa nueva fue creada con la participación de 6 pastores protestantes. Y están los testimonios de que no eran meramente observadores, sino que hacían sugerencias y las sugerencias eran tomadas en cuenta. Y eso está claro cuando uno se acerca al rito de la nueva misa. El rito de la nueva misa, todo lo que manifiesta la presencia real está arrinconado, está disminuido, está oscurecido, está relegado. Y sin hablar de otra cosa también, de que el nuevo misal habla de la narración de la institución de la Eucaristía, ¿no? Y usted sabe que la institución de la Eucaristía sería estas palabras donde está este párrafo donde están las palabras de la consagración, ¿no? Lo que pasa que lo curioso que es que diga narración, que aparezca como eso. ¿Por qué? Porque el problema está en que si, por ejemplo, hay una epístola de San Pablo, que San Pablo relata la institución de la Eucaristía. Entonces ahí está claramente el apóstol contando cómo es que hizo nuestro Señor. Pero en el contexto del canon romano y en el contexto del rito de la misa, no es esa la idea. El sacerdote está celebrando en persona Christi, o sea que es Cristo el que está celebrando realmente la misa, utilizando como instrumento ordenado al sacerdote, y por lo tanto, lo que está haciendo el sacerdote no es relatando algo que pasó, algo pasado, sino que está hablando en sentido imperativo, mejor dicho, está Cristo dando una orden. Esto es mi cuerpo. El sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo, sino que dice, este es mi cuerpo. Si dijera, este es el cuerpo de Cristo, sería inválida la misa, en realidad. Y acá entonces está dando una orden. Entonces no está contando un hecho sucedido en el pasado, sino que ese hecho está trascendiendo todas las épocas porque se está repitiendo ahora y se está dando una orden ahora. De ahí la importancia de cómo, digo eso, si un sacerdote consagra en tono narrativo, como contando algo que sucedió
antes, pues no consagraría. De ahí la gravedad de los problemas un poco que se presentan, ¿no?, con esta nueva misa. A nosotros aquí en este canal nos interesa mucho que quienes se acercan a él de verdad despierten, sobre todo pues muchos que han llegado, como conversaba con usted fuera de grabación, que han llegado quizás por escuchar la vida de un santo de los que ponemos en el canal, o porque hicieron alguna devoción y no tienen ningún conocimiento de esto. Creo que usted está dejando bastantes luces y claras y contundentes sobre pues esta tragedia, y pues sí valdría la pena, o que les recomendara a las personas que se acercan al canal dónde más pueden leer a detalle todo esto, o que después vuelva y nos permita volverlo a seguir escuchando Con mucho detalladamente. gusto. Pero Bueno, en mi blog de la revista Integrismo tienen abundante material. En la página en español de Sodalicium también tienen material para leer abundante. E insisto en que todos los tradicionalistas deberían leer algunas obras. En particular, por ejemplo, el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, para entender cuál es el problema de la nueva misa, por ejemplo, ¿no? Y respecto del concilio, yo puedo recomendar algunas obras, por ejemplo, el Rin desemboca en el Tíber, ¿no? Esta es una obra importante. ¿Por qué se llama el Rin desemboca en el Tíber? El Rin es ese río que toca varios países de Europa, en particular Alemania y también Roma, y el Tíber es aquel famoso río de Italia, ¿no? Y entonces lo que quiere decir es que este Rin de diversos países de Europa termina inundando Roma. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que en el Vaticano II la alianza progresista de los obispos progresistas era llamada la Alianza del Rin, porque pertenecían a Alemania, Francia, Bélgica, creo que era también Suiza, Holanda, los Países Bajos, ¿no? Entonces era conocida como la Alianza del Rin, y que se apoderó de Roma, digamos, ¿no? Por eso, y en ese libro es un sacerdote que era periodista, que no es un sacerdote tradicionalista, de ahí más valor de la obra, pero que es un sacerdote muy honesto, y él lo que hace es la crónica del Vaticano II. Lo que tienen ahí son las intervenciones de los obispos durante el Vaticano II. Solamente leer eso es muy ilustrativo. Entre otras cosas de las que se pueden leer ahí, se pueden leer donde se estaba discutiendo mencionar a la Virgen María, que el Vaticano II mencionara a la Virgen María, hablara de la Virgen María. Fíjese usted que un concilio tiene que discutir si habla o no acerca de la Virgen María, ¿no? Empezando por ahí. Pero ¿qué pasa? Entonces, los modernistas decían, hablar de la Virgen María es antiecuménico. Entonces nosotros deberíamos hacer lo que fuese, lo necesario, para impedir que el Vaticano II hable de la Virgen. Pero los propios modernistas decían, pero es irrealizable pretender que no va a hablar el concilio de la Virgen María. Entonces, como no podemos conseguir lo máximo, por lo menos vamos a tratar de conseguir lo mínimo. Ya que no podemos impedir que hable, por lo menos que hable lo mínimo posible, que quede relegada a un último capítulo de un documento en particular, la cuestión de la Virgen. Y así sucedió. Y hay un obispo ahí que era de una orden precisamente devota de la Virgen María, como eran los servitas, donde él dice, ¿no?, que qué vergüenza para un concilio estar discutiendo de cuál es el papel que le dan a la Virgen María. Eso si quiere solamente como un ejemplo, ¿no? Y yo lo que sí, es verdad, nos hemos alargado un poco, pero bueno, es un poco, aparte la primera vez que hablamos, la cuestión es que
con lo que puedo terminar es de recordarle a la gente este principio. El principio es que en la Iglesia hay una norma remota y una norma próxima de la fe. Y que esa cuestión es muy importante. Y esa cuestión está más presente hoy en día de lo que uno puede imaginar. Entonces, ¿cuál es la regla o la norma remota de la fe? Es la tradición y las escrituras. Pero el problema que estamos viviendo hoy, muchas veces en los grupos tradicionalistas, es el olvido de esto. Así, por ejemplo, así como los protestantes, ellos acuden directamente a las escrituras, interpretándolas como ellos quieren. Así los tradicionalistas de hoy muchas veces acuden a la tradición, interpretando la tradición contra lo que dicen los que ellos consideran autoridad legítima. Entonces tengo que acordarse hoy para no perder el norte, ¿no? Nosotros, los católicos, no nos guiamos ni directamente por la Sagrada Escritura, ni directamente por la tradición, ni directamente, por ejemplo, por apariciones, por interpretaciones de la Sagrada Escritura, sino que nosotros recibimos la tradición y la Sagrada Escritura a través de un medio instituido por nuestro Señor, que es la Santa Iglesia. El magisterio de la Iglesia es la norma próxima de la fe del católico. El católico no recibe directamente ni tradición ni Sagrada Escritura, sino que las recibe a través de la Iglesia. Y nosotros estamos obligados a creer en la tradición y en las Escrituras, no así nomás, sino tal como nos es presentada por la autoridad de la Iglesia, la cual está asistida divinamente para eso. Y en eso debemos creer y evitar entonces este error de canonizar una aparición mariana o canonizar una interpretación de la Sagrada Escritura o canonizar a un obispo que ni siquiera es miembro de la jerarquía, por ejemplo, y termina eso tomando el lugar de la fe. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros recibimos la fe a través de la Iglesia y tal como la presenta el magisterio de la Iglesia. Ese es mi último mensaje, si quiere, para nuestros oyentes. Bueno, padre, muchas gracias. Nos quedamos ansiando mucho más, avanzar más, pero está muy bien dejar hasta allí y seguro que le va a servir a muchas almas que se acercan a este canal. De verdad, muchas gracias y me gustaría mucho si culminamos, no sé, con la bendición o alguna oración, o si le parece bien. Sí, claro, puedo dar la bendición a los oyentes. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. Muchas gracias, María Alejandra, y a todos sus oyentes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Dios le pague. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.